Navarrete. Ella va a presentar la tesis titulada Inferencia de dependencias funcionales de instituciones de similitud en minería de datos. Los sinodales somos la profesora Sonia Mendoza, el profesor César Hernández y yo mismo, Guillermo Morales. Entonces, Elsin, por favor, te pedimos una presentación de resumo con 25 minutos y después procederemos a hacer algunas preguntas. Gracias. Entonces, inicialmente la motivación de este trabajo de tesis es utilizar las dependencias funcionales, ya que estas tienen aplicaciones en minería de datos, en limpieza de datos en bases de datos, diseño y normalización de las mismas, así como generar modelos de predicción y de agrupamiento y optimización de consultas. Sin embargo, a pesar de que estas pueden ser utilizadas para muchas cosas, la definición usual de dependencia funcional no nos permite obtener cierta... Toda esta información, lo que nos interesa es poder obtener alguna información que no esté directamente en la base de datos. Pero para ello primero necesitamos decir de manera un poco más formal qué es una dependencia funcional, y para esto necesitamos algunos conceptos. Entonces, tenemos un conjunto finito de atributos al que llamamos U y una relación sobre este conjunto U. Y esta relación está compuesta de tuplas, y estas tuplas son una función que van del conjunto de atributos a la unión de los dominios de los atributos del dominio de cada uno de esos atributos. Ahora, una dependencia funcional va a ser una expresión de la forma x flechita a, en la cual x flecha a significa que x determina funcionalmente a, y vamos a decir que x es el lado izquierdo de la dependencia funcional y a es el lado derecho. Y vamos a establecer una dependencia funcional como válida cuando, primero se dice que una dependencia funcional es válida, se escribe de esta manera, y vamos a decir que esto sucede cuando del lado izquierdo, para cierto atributo en una tupla, tiene exactamente el mismo valor, y esto implica que del lado derecho, para esa tupla, dado cierto atributo, tienen también ambas el mismo valor. Esto es para cualquier elemento de B en X, y entonces decimos que las tuplas T y U coinciden en X y A. Esta es la definición de dependencia funcional exacta. Ahora, para que quede un poquito más claro esto, vamos a tener este ejemplo en el cual tenemos esta relación, y para U tenemos los atributos nombre, puesto y edad. Entonces, nombre determina funcionalmente a puesto. Esto es porque para cada valor que tenemos en nombre, puesto tiene únicamente un solo valor del lado derecho. Ahora, edad, nombre, no es una dependencia funcional, porque en este caso tenemos estos dos valores que son iguales del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos estos dos valores distintos. Y también tenemos la dependencia funcional puesto, edad. Estos dos atributos nos van a definir de manera única a cada uno de los nombres que se encuentran del lado derecho. Ahora vamos a decir que una dependencia funcional es mínima si no depende funcionalmente de ningún subconjunto propio de X, y que es trivial si A es un elemento de X. Para ejemplificar esto, tenemos, por ejemplo, que nombre, puesto, nombre, que determina a nombre, es trivial. En este caso, porque pues tenemos nombre tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la dependencia funcional. Y también tenemos la dependencia funcional puesto, edad, nombre,
en la cual decimos que es mínima porque no podemos retirar ninguno de estos atributos para que la dependencia funcional siga siendo válida. Entonces, algunos otros conceptos que vamos a utilizar es que en la dependencia funcional x flechita a se puede deducir df, lo denotamos de esta manera. Y si tenemos dos conjuntos de dependencias funcionales, entonces decimos que uno es la cubierta del otro, si se puede deducir uno del otro de cualquier manera. Y vamos a hablar de una cubierta mínima cuando, si tenemos por ejemplo una cubierta H de una cubierta F, entonces decimos que G es mínima cuando el número de dependencias funcionales de G no es mayor que las de H. Ahora, respecto a las dependencias, ya definimos las dependencias funcionales exactas. Sin embargo, en la literatura hay muchos tipos de dependencias. Por ejemplo, están las dependencias multivaluadas, en las cuales en vez de tener simplemente un valor exacto del lado derecho, podemos tener un conjunto de valores. En las aproximadas, por ejemplo, se tiene una función de error y dependiendo de esa función de error se dice como cuántas tuplas faltan para que esta dependencia sea válida. En las dependencias condicionales, por ejemplo, se establece una condición y cuando se cumple esa condición, entonces la dependencia es válida. Por ejemplo, tenemos algunas que también incluso utilizan funciones de similitud, en las cuales, por ejemplo, en las dependencias funcionales métricas, pues, aunque sean iguales del lado izquierdo, para que se cumpla la dependencia funcional, del lado derecho tienen que ser parecidas en cierto grado de similitud. Y así hay muchísimas que se han reportado en la literatura. Entonces, el problema de la inferencia de dependencias funcionales es, dada una relación sobre un conjunto de atributos, determinar todas las dependencias funcionales no triviales que son válidas en esa relación. Y para resolver esto, pues hay un algoritmo de fuerza bruta, en el cual simplemente se hace la exploración exhaustiva de todos los elementos del conjunto potencia de los atributos, y por cada uno de los elementos de cada uno de esos conjuntos, pues se revisa si la dependencia funcional es válida, y si lo es, pues se agrega a este conjunto de dependencias funcionales. Por supuesto, este algoritmo pues tiene una complejidad que es exponencial en el número de atributos, por lo cual no es útil para bases de datos que claramente son muy grandes. Entonces existen varios algoritmos que se han realizado. Hay una clasificación en las cuales le llaman de retícula y, bueno, de hecho yo le llamo de retícula y basados en conjuntos, en los cuales estos son ejemplos de ellos, el Tangle y el FDMine. Ejemplos de basados en conjuntos son Font y DefMiner. Y tienen la característica los de retícula que son sensibles al número de atributos, y los basados en conjuntos son sensibles al número de tuplas. Entonces, el algoritmo TEN, que es el que utilizamos, es un algoritmo de retícula. Lo que se hace en este tipo de algoritmos es que se ordenan los atributos, el conjunto potencia de los atributos se ordena en una retícula en la cual se van descartando aquellos atributos que se verifica primero la validez de la dependencia funcional, y si no es válida, pues entonces se descartan todas aquellas a los que se le añadan más atributos. Para hacer la verificación de la dependencia funcional, el algoritmo TEN hace uso de lo que son las clases de equivalencia y las particiones. Entonces, nosotros decimos que dos tuplas son equivalentes si que son equivalentes con respecto a X si el valor de las tuplas es idéntico. Y entonces, el conjunto de las tuplas que tienen el mismo valor para un atributo X es llamada clase de equivalencia. Y el conjunto de las clases de equivalencia, pues le llamamos partición y lo denotamos por pi de X.
Entonces, tenemos un teorema que nos dice que podemos también definir que una dependencia funcional es válida si el tamaño de la partición con respecto a X es igual al tamaño de la partición de X unión A. O sea, es el número de clases que contiene. Entonces, por ejemplo, tenemos esta relación en la cual podemos observar, aquí tenemos la partición de A y C. Entonces, el valor de A y C juntos, 1 y dólar es la única vez que se repite, entonces se hace la clase de equivalencia 1, 1 y asterisco se los repite aquí, entonces se hace la clase de equivalencia 2, aquí las tuplas 3 y 4 son iguales, entonces se tiene esta clase de equivalencia, y así para todas las demás. Y pues si vemos que si agregamos también el atributo B, pues no cambia las clases de equivalencia que tiene. Entonces hace que define funcionalmente a B es una dependencia funcional válida. Ahora, para poder hacer un buen uso de este algoritmo para determinar dependencias funcionales, es muy importante que la base de datos esté limpia, porque debido a que se tienen que tener valores igualitos de ambos lados, pues es muy importante quitar estas anomalías. Estos pueden ser datos faltantes, pueden ser errores léxicos o errores de formato, y dado que las bases de datos que suelen ser sociodemográficas son capturadas muchas veces a mano, son propensas a tener este tipo de errores. Entonces, por ejemplo, algunos de la limpieza de datos que hicimos fue modificar estas fechas que estaban en 3 formatos distintos y estas horas en 2 formatos distintos, simplemente cambiándolos a un solo formato y dividiendo esta hora en 2 atributos. Además de eso, pues se hicieron otro tipo de modificaciones a la base de datos, tanto de errores léxicos y otro tipo de cosas. Pero bueno, ya que se tienen, por ejemplo, las dependencias funcionales, estas pues todavía tienen el problema de que no necesariamente no nos van a ayudar a encontrar conocimiento en la base de datos, porque por ejemplo, encontramos esta dependencia funcional exacta, coordenada sector, pero digamos que esta podríamos pensar que simplemente es algo bastante obvio. Después encontramos este tipo de dependencia funcional, hora fin coordenada, que nos da delito, pero en este caso hay todas las tuplas son distintas, entonces tampoco nos ayuda, o también en algunos casos pues existen estos pequeños problemas en la captura de los datos que tampoco nos permiten definir algo. Por lo cual utilizamos las funciones de similitud. Entonces, una función de similitud es una función que va del producto cartesiano de un conjunto de tuplas con respecto a un atributo X a un número positivo, un número real positivo. Entonces, como les mencionaba que el algoritmo tenga ese uso de las clases de equivalencia, la extensión del algoritmo simplemente es cambiar la manera en la que se generan estas clases de equivalencia. Y esto se hace pues utilizando las funciones de similitud. Tenemos un valor delta y digamos que la similitud entre estas 2 tuplas tiene que ser lo suficientemente similar para que pertenezca a la misma clase de equivalencia. Entonces, una clase de equivalencia para una tupla TI respecto a un atributo B van a ser todas las tuplas de la relación que cumplan con la característica de que su diferencia, su distancia, sea menor que un valor delta, y pues la partición con respecto al atributo B pues van a ser todas esas clases de equivalencia. Y entonces vamos a decir que una dependencia funcional es válida para esta relación
si la clase de equivalencia de una tupla T y una tupla TJ es la misma del lado izquierdo del atributo, si esto va a implicar que del lado derecho la clase de equivalencia para ese atributo va a ser exactamente la misma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta relación en la cual podemos notar que, por ejemplo, para la partición de B, pues tendríamos que tener números distintos, ya que cada uno de los valores es distinto. Nosotros simplemente, pues, digamos, al primer valor le asociaríamos 0, al siguiente distinto le asociaríamos 1, al siguiente distinto le ponemos 2, y si se vuelve a repetir, lo volvemos a meter en esa clase de equivalencia, entonces es 0. Y aquí, pues, lo que hicimos fue poner una función de similitud en la cual se pone un delta de 60 minutos y entonces tanto el valor de las 22:30 y 21:30 son parte de la misma clase de equivalencia, y la de las 0 horas y las 0:05 también son de la misma clase de equivalencia. Entonces el algoritmo para determinar la clase de equivalencia a la que pertenece, lo que hace es que utiliza unas tuplas como punto de referencia, a la que le llamaremos centro. Y esto, entonces, leemos una nueva tupla y verificamos que la distancia de esta tupla a cada uno de los centros que haya sea menor o igual que la mitad de delta. De esta manera aseguramos que se encuentre esta tupla con alguna clase de equivalencia en una bola de diámetro delta. En caso de que no haya ninguna que cumpla con esta característica, entonces esta nueva tupla va a ser agregada como un nuevo centro para generar una nueva clase de equivalencia. Entonces, pues simplemente tenemos el algoritmo en el que comenzamos con las listas vacías, agregamos la primera tupla y en los casos siguientes simplemente tomamos la distancia, si es menor que la mitad de delta, verificamos y luego verificamos si esta distancia es la menor. Si es así, lo actualizamos y en cualquier caso, en caso de que no cumpla con la característica de que sea menor o igual que delta sobre 2, simplemente continuamos con la siguiente clase de equivalencia y al final agregamos a las clases de equivalencia el valor que quede en E. Entonces, para verificar que el algoritmo implementado que se utilizó del TEN, de las dependencias funcionales exactas, fue correcto, pues lo que hicimos fue tomar un conjunto de bases de datos que están reportados en la literatura con número de atributos conocido, número de relaciones conocido y número de dependencias funcionales conocido, y verificar que, pues, en efecto se obtenían los mismos datos. En este caso podemos notar que tanto Cora como Crímenes, que son los que tienen mayor número de atributos, pues tardan un poco más de tiempo, por lo que mencionaba de la complejidad del algoritmo respecto a los atributos en los algoritmos de retículo. Entonces, esto tiene dos aplicaciones, que sería el obtener conocimiento en bases de datos, cuando la información no es explícita en una base de datos, y para ello pues necesitamos reconocer patrones y relaciones que haya en esa base de datos, haciendo uso, por ejemplo, del aprendizaje máquina y minería de datos. Tenemos esta base de datos que se llama IRIS, que tiene información taxonómica de 3 clases de iris: setosa, versicolor y virgínica, y tienen esta información: longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo y ancho del pétalo. Entonces, nosotros podríamos esperar que pudiésemos encontrar esta dependencia funcional, que la longitud del pétalo y el ancho del pétalo nos diera la clase, ya que tiene una marcada diferencia
De hecho, aquí podemos ver cómo con el ancho del pétalo y la longitud del pétalo, pues se podría pensar que podemos tener la clase. Sin embargo, no podemos obtenerlo. En las dependencias funcionales exactas, esta dependencia funcional se obtiene, pero tiene tres atributos del lado izquierdo, forzosamente. Entonces, haciendo experimentos con un delta de 1.1, 1.2 y 1.6, en 1.6 podemos encontrar esta dependencia funcional, que la longitud del pétalo y el ancho del pétalo nos definen la clase de esta planta iris. También encontramos algunas otras cosas, como pues tiene sentido de que la longitud del pétalo pues nos diga aproximadamente de cuánto es el ancho del pétalo. Y también otro de los usos es para la detección de anomalías. Esto es, si nosotros tenemos una base de datos y sabemos qué dependencias funcionales deberían ser válidas en ella, pues entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que los datos en cierta base de datos deberían estar limitados en cierto intervalo o deben de cumplir con un formato y no encontramos esta dependencia funcional. Entonces, como conclusión, podemos pensar que muy probablemente hay alguna anomalía que no se corrigió durante la limpieza de datos. Por ejemplo, en la base de datos restaurant tenemos los atributos nombre, dirección, teléfono y ciudad. Y nosotros podríamos pensar que alguna combinación de estos atributos tal vez nos podría decir el teléfono. Por ejemplo, que fuese suficiente tener el nombre del restaurante y la ciudad para que pudiéramos tener el teléfono. Sin embargo, pues esta dependencia funcional no se da. Y podemos observar que aquí hay un problema respecto a cómo fue capturada la información. Entonces, utilizando igual el algoritmo con utilizando como función de similitud la distancia de Levenshtein, que es una distancia que establece, una métrica que establece distancia entre dos cadenas, simplemente diciendo si puede haber inserciones, borrado o intercambio de letras, y con un valor de 1. Y con eso fue suficiente para poder encontrar esta dependencia funcional. Y pues esto nos da la ventaja de que nos ayuda a encontrar este tipo de dependencias o este tipo de anomalías en las bases de datos sin necesidad de alterar la base de datos como venía. Ahora, también en la base de datos de crímenes, pues nos importa detectar anomalías o ver si existe alguna relación significativa entre los datos. Por ejemplo, nosotros esperábamos que esta dependencia funcional se diera, cuadrante que determina funcionalmente a sector. Sin embargo, no se encontraba. El algoritmo TEN no podía inferir esta dependencia funcional, incluso cuando tiene un patrón muy exacto. El sector va número del 1 al 15, el cuadrante es C más un número del 1 al 15 y X es algún número entre 0 y 9. Y posteriormente, utilizando la distancia de Levenshtein con un parámetro de 2, pues logramos inferir esta dependencia funcional, por lo cual encontramos la anomalía, en la cual pues había un valor en el cual tenía un 0,9 de este lado y un 8 de este lado. Ahora también tenemos esta dependencia funcional, la de coordenada da cuadrante. Sin embargo, podemos ver que coordenada tiene muchos valores muy distintos. Hay algunos que sí son repetidos, pero la verdad es que son los menos, por ejemplo este. Y podríamos tal vez pensar que pues tal vez sí se está dando esta dependencia funcional por una cuestión pues espacial, pero dado que son tantos valores distintos, esta dependencia funcional solo parece establecer una relación pues simplemente del tipo, como había explicado, de dependencia funcional, más que alguna de relación semántica. Y tenemos también esta dependencia funcional
que es hora fin y coordenada, nos determinan funcionalmente delito. Es más o menos parecido al anterior, que más que pudiésemos pensar que dada una coordenada y una hora, podríamos decir que delito fue dado, pues simplemente podemos observar que el número de clases de equivalencia que tiene coordenada es 16.215 y la de hora fin son 945. En total ya habíamos visto que eran 16.425 tuplas, entonces pues ya una combinación de estas básicamente nos está dando que cada una de las tuplas sea un valor distinto. Entonces, en conclusión, pues las bases sociodemográficas tienen datos que son propensos a muchas fuentes de error, entonces inferir una relación de estos pues es muy difícil, especialmente en esta base de datos que estábamos viendo y que tiene pura información sociodemográfica. Tal vez si quisiéramos inferir algo más tendríamos que tener algunos otros datos que nos pudiesen decir qué podría propiciar el crimen. Y las dependencias funcionales nos sirven específicamente para dar relaciones entre los datos, pero no en aquellos que son solo similares, tienen que ser exactas. Y pues desarrollamos una extensión al algoritmo TEN que puede utilizar las funciones de similitud. Y esta aproximación nos permite hacer descubrimiento automatizado de conocimiento y verificar si una base de datos tiene alguna anomalía. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a iniciar entonces una ronda de preguntas. La profesora Mendoza, por favor. Gracias. Bueno, felicidades por tu tesis y gracias por haberme invitado. Gracias. ¿Podrías poner la diapositiva 3, por favor? Sí. Ahí decías que esos son, bueno, puede haber esos 3 problemas, ¿no?, para encontrar dependencias funcionales. Y un ejemplo tendrías de la naturaleza de los datos cuando impide precisamente crear estas dependencias. Sí, o sea, por ejemplo, podría ser, no sé, por ejemplo, que tengamos alguna base de datos en la que esperamos poder decir la temperatura de algún cierto lugar en cierta época del año. Entonces, pues, no esperaría que fuese más o menos predecible. Sin embargo, con dependencias funcionales no sería algo que se podría hacer, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, registrado cada una de las temperaturas que se ha tenido, pues va a haber pequeñas variaciones que no nos permitan definir esto. Tendríamos que utilizar, como había mencionado, tal vez alguna función de similitud para poder establecer cierto rango. Ok. Y referente a anomalías, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de anomalías? ¿Anomalías? Un ejemplo, porque bueno, la primera sí lo ejemplificaste bien. Ajá. Pero anomalías. Anomalías, por ejemplo, como la que había mencionado de teléfono, que sí. que tiene nada más el guión y la diagonal distinta. Con esto ya una dependencia funcional exacta no es capaz de decir que hay una relación, una dependencia entre estos dos atributos, a pesar de que la esperáramos. Ok. Ahora, el algoritmo de TEN fue utilizado para, eso no me quedó muy claro, ¿para la limpieza de datos o para el descubrimiento de conocimiento? Pues para ambos. Sí, lo que pasa es de que una vez que ya le hacemos la modificación y podemos hacer uso de funciones de similitud, pues entonces podemos tener, igual como lo que mencionaba en el de teléfono, por ejemplo, que utilizando una función de similitud podemos ver que sí hay una dependencia que con las dependencias funcionales exactas no se tenía, y
y de esta manera poder encontrar una anomalía en la base de datos. Y también, por ejemplo, en el caso de Iris, fue el mismo algoritmo, que la base de datos tal cual pues no nos decía que dado el ancho del pétalo y la longitud del pétalo podíamos conocer la clase de la planta y con este algoritmo pues pudimos obtener. Ok. ¿Y más o menos cuánto se tarda en hacer la limpieza de datos de alguna de las bases que, Realmente los tiempos por ejemplo, la más grande? no varían tanto respecto a, por ejemplo, el algoritmo solo. Son este algoritmo, por ejemplo, la base de datos de crímenes, que era de 16.000 tuplas, son aproximadamente 15 minutos, con las funciones de similitud son como unos 30 minutos. Okay. Y entonces en el proceso de la limpieza de datos todo está automatizado, nada se hizo manual. ¿O si hay partes que se hacen manual? No, la primera parte, digamos, que mencioné de la metodología de la limpieza de datos, esa limpieza fue hecha, digamos, de manera manual, automatizada, con el framework de Pandas, de Python, que se llama Pandas. Ok. Ajá, y ahí se hizo pues una buena limpieza de datos porque es importante, y ya después, digamos, como las anomalías residuales, pues ya las fui solventando con este algoritmo. Y a ver, ¿qué parte es la manual? ¿Por qué no se puede automatizar? ¿Qué parte es la que se hace manualmente sin utilizar Pandas? Pues es que, por ejemplo, en este tipo de bases de datos hay muchos registros que no fueron llenados, tal cual. Okay. Entonces, por ejemplo, se tiene información vacía, o sea, Sí, por ejemplo, sí, calle tal, número, sí, no. nada, o colonia, nada. Entonces, por ejemplo, para esa limpieza de datos lo que se hizo fue ponerle un sin más el nombre del atributo y ya. Entonces, de esta manera pues tenemos todos esos campos rellenos con sin, número, sin, calle, sin. Ok. Y hay otro también muy importante que es, por ejemplo, que algunos datos venían con comas. Como yo este archivo lo leo como un CSV, es muy importante que no tenga esas comas y las tengo que poner desde el principio, en este caso con un punto, para que no haya errores al momento de la lectura. Ok, y todo ese proceso de poner sin número, sin calle, ¿eso ya fue automatizado o no también se hizo manual? Bueno, hice el programa que lo hacía y sí, o sea, ya, digamos, una vez hecho ya el programa y esa base de datos, pues sí, solamente ejecutando el programa, solita se limpiaba todo. La cosa es que este programa que hice, pues no podría no servir para muchas otras bases de datos. Para otra. Sí, es algo muy específico. Sí. Ok. Sí, entonces, si uno quisiera utilizar, por ejemplo, ese algoritmo que usaste para hacer la limpieza de datos, tendría uno que ir a otro nivel para que uno pueda definir precisamente qué atributos tengo y cómo quiero llenar. Ajá, podría servir para algunas cosas. Por ejemplo, igual si hubiera datos vacíos, pues serviría, si hubiera comas por puntos, ese tipo de cosas se puede reutilizar, pero tal vez haya otro tipo de anomalías que no haya pensado para esa base de datos que habría que cambiar. Habría que modificar. Ok, bueno, por mi parte es todo. Gracias. Muy bien, gracias. Profesor Hernández. Muchas gracias. Y bueno, les quiero felicitar por tu trabajo de tesis. Muchas gracias por la invitación para participar en el jurado. Siguiendo un poco este último que te estaba preguntando la doctora Sonia, algo bonito que mencionaste fue que en algunos casos sabes que se deben de cumplir algunas dependencias funcionales y entonces tú puedes verificar si las dependencias no se cumplen, cuando deberían de. En ese caso también me imagino que es algo que tendrías que ajustar a mano o cómo buscas exactamente la tupla que no cumple la dependencia funcional. Sí, en este caso más bien uno ya tiene que tener conocimiento de la base de datos que está observando. Sí, ya tienes que tener conocimiento de que, por ejemplo, no sé, si yo tengo,
digamos, alturas de niños, ¿no? Pues tienen que ir tal vez entre 50 centímetros y 1,50 y no más, ¿no? Y tal vez si yo estoy haciendo algo que note que, pues, que sí me debería de dar, tal vez pueda notar que haya, pues no sé, hay algún niño de 2 metros, algo así. Es algo así lo que se tiene que hacer, como saber qué valores tienen que tener, por ejemplo, lo que mencionaba de cuadrante que da sector, que es como a lo mejor se tiene que dar y no se estaba encontrando. Pero entonces, por ejemplo, lo que puede hacer el algoritmo es verificar si se cumple o no se cumple. Ya que sabes que no se cumple, digamos, ¿cómo encuentras la tupla exacta que no lo está cumpliendo? Uf, eso sí lo tuve que hacer con búsqueda binaria. Okay. Sí. Muy bien. Sí, más tarde. Nada más, por el contexto en el que estamos, pareciera que las dependencias funcionales exactas no sirven de nada, ¿no? Pero entonces, dinos, ¿para qué sí sirven las dependencias funcionales exactas? ¿Para qué sirven las dependencias funcionales exactas? Pues en este caso, por ejemplo, las dependencias funcionales exactas, pues solamente son, o sea, nos sirven para esto, para establecer relaciones, tal cual, así como dice, ¿no? O sea, dar relaciones exactas entre los atributos. En algunas ocasiones, por ejemplo, sí podemos encontrar cosas que nos puedan dar, pues, algo de información. Por ejemplo, como mencionaba en Iris, pues obtenemos, en esa base de datos se encuentran 4 dependencias funcionales exactas, las cuales tienen 3 atributos del lado izquierdo, y alguna combinación del ancho del pétalo o del ancho del sépalo, bla, bla, bla. Pero pues esto inicialmente nos da información para poder pensar que tal vez una cantidad menor de atributos nos podría dar también la misma información. Pero bueno, pues así nos está dando, digo, algo de información. Ajá, pero más que dar información, que justo, por eso digo, en este contexto donde tú estás buscando obtener información, no son tan útiles, pero en una base de datos, las dependencias funcionales exactas... Ya, sí, hay algo muy importante, de hecho, que fue para lo que fueron creados, que es para el diseño y normalización de bases de datos. Eso es lo importante. Exactamente. Eso es lo importante, precisamente. Entonces, si tienes una base de datos que tiene mucho ruido y que aplicas las dependencias de manera exacta, no la vas a poder normalizar adecuadamente. Pero si metes el análisis con un poco de ruido, se hacen más laxas las dependencias funcionales y te puede ayudar a hacer trabajos de normalización, de diseño. Sí, de hecho, específicamente, en las bases de datos tenemos, pues, cuando diseñamos una base de datos queremos que tengamos un valor único que nos pueda encontrar toda una tupla, que es lo que queremos. Entonces una dependencia funcional exacta es eso, pero con la característica, bueno, la llave tiene la característica que no determina solo a uno de los atributos, sino a todos los atributos de la tupla. Muy bien. En el caso concreto de las bases de datos con las que trabajaron, por ejemplo, crímenes, ¿cuáles fueron las funciones de similitud que utilizaron? Fue la distancia Minkowski, la distancia de Levenstein, también fue distancia para horas, distancia para fechas y creo que se me está yendo una, pero creo que sí. ¿Nos podrías explicar en algún ejemplo concreto cómo el uso de estas funciones de similitud dio lugar a descubrimiento automático del conocimiento? Por ejemplo, ¿hay algo que te acuerdes que pudieron obtener gracias a hacer esta relajación, digamos, de los atributos que estaban considerando? El caso que tenemos es el de Iris. Es en el que... O sea, en la base de datos de Iris, pues sí, nos da información acerca de los tamaños. Acerca de los tamaños del sépalo y del pétalo de cada una de las clases.
sin embargo, o sea, tal cual en la base de datos, pues no tenemos esa información. O sea, al momento de que nosotros obtenemos esta dependencia funcional de que la longitud del pétalo y el ancho del pétalo nos pueden definir la clase de la planta, dado que pues cada una es más grande que la otra, entonces estamos teniendo obtención de conocimiento. Entonces, en las bases de datos del proyecto no llegaron al punto de hacer la obtención de información. Para esta base de datos sí. Para la de Pero crímenes. para la de datos de crímenes, no. Para el dato de crímenes necesitaríamos pues más información, digamos, complementar la base de datos con información que fuera conocida que puede propiciar algún crimen, y entonces pues de esta manera combinarla y ver si podemos obtener algo. ¿Podrías contarnos, digamos, en lenguaje coloquial no muy técnico, qué hace el algoritmo TAME y cómo lo modificaste? Ajá. Primero, bueno, o sea, lo primero es esto de las clases de equivalencia. O sea, como les... es esto. Voy leyendo tupla por tupla, cada una, y a la primera, pues, o sea, dado un atributo, y esta no la he visto, entonces le pongo 0. Esta no la he visto, entonces le pongo 1, esta no la he visto, entonces le pongo 2, y esta ya la vi, y le pongo 0. Entonces eso es en exactos. Pero para cuando se utiliza alguna delta, ya con una función de similitud, en este caso tenemos este valor que no lo he visto y le pongo 0, este valor no lo he visto y le pongo 1, pero aquí como ya estamos viendo que la diferencia, o sea que pertenecen a la misma clase, si la diferencia entre las tuplas es mayor o igual, menor o igual que 60 minutos, entonces la siguiente que tiene un valor de 0, 0, pues en vez de ser tomada como una clase de equivalencia distinta, se le da la misma clase de equivalencia que la anterior, porque cumple con esta característica. E igualmente con esta de 21-30, como está todavía en el valor de menor o igual que 60 minutos, pues tiene la misma clase de equivalencia. Este sería como el cambio principal. Posteriormente de TAME ya procede, o sea, ya dadas las clases de equivalencia, ya procede de la misma manera. Pero realmente no estás tomando una diferencia, ¿sí? Porque, por ejemplo, si hubiera una entrada que tuviera ahora 0,0, una que tuviera 0,35 y una que tuviera 1,10, las diferencias entre las tres, bueno, las diferencias entre la primera y la última es de más de 1 hora, pero la de medio con las otras dos son de media hora. Entonces, más que una diferencia, estás como haciendo una partición de tu dominio y estás clasificando dentro de las partes de la partición del dominio, ¿no? Ajá. Entonces, sí, ¿cuál de las dos estás haciendo? No, la de la partición, porque en efecto, o sea, si comenzamos a hacer diferencia, pues digamos este cálculo de diferencia se va propagando y no va a tener un resultado correcto. Entonces es por eso que se utiliza la tupla de referencia para asegurar que realmente el valor que se va a tener a la tupla de referencia, sí, o sea, la distancia que va a haber a la tupla de referencia no va a exceder el diámetro delta, y que efectivamente, o sea, no tengamos una tupla aquí, o sea, la otra tupla, y que la otra tupla esté por acá. En ese caso, pues ya esa sería como nueva tupla de referencia para evitar que suceda eso. Entonces, la delta de alguna manera nos habla de granularidad, ¿no? Justo, ¿qué tan grueso estás agrupando tus datos? ¿La elección de delta tiene repercusiones en el tiempo de ejecución del algoritmo? Sí.
sí tiene repercusión. Entonces, mientras eliges una delta que te dé mayor granularidad, tu algoritmo va a tardar más en ejecutarse. Sí. Ok. Eso sería todo por mi parte. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿En esta computadora tienes tu tesis? No, pero creo que la tengo en la USB. ¿Y tienes las pruebas que corriste en la base de Netzahualcóyotl de crímenes? ¿Lo tienes ahora? No. Ajá. Las pruebas Porque nos mencionabas que la base de crímenes de Netzahualcóyotl constaba de 6.000 registros. Y con esta estuviste buscando dependencias funcionales. Las que nos mostraste son dependencias de tipo geográfico que son muy intuitivas y que se dan naturalmente. Si tienes las coordenadas geográficas, pues te va a distinguir la colonia, te va a distinguir el sector, el cuadrante que divide la gente que se responsabiliza de la seguridad allá. Pero, ¿qué tipo de dependencias funcionales no triviales, no de tipo geográfico, localizaste? Serían nada más como, es que son de, todas las que encontré fueron de este tipo. Por ejemplo, como esta, o sea, coordenada y hora fin da delito, por ejemplo. La coordenada ahí y la hora Y hora fin nos da el tipo de delito. da el tipo de delito. Entonces, si uno estaba situado en un lugar y pasa a una hora, es probable que sea sujeto de un delito de cierto tipo, ¿sí? No, en este caso le comentaba que el problema es que coordenada tiene tantos valores distintos que básicamente ya en combinación con cualquier otro conjunto de atributos lo que hace es que acabe haciendo ya registros únicos. O sea, estas dos, muy seguramente estos dos atributos, coordenada y hora fin, si digamos filtramos la base de datos, nos van a dar una única tupla. Y es por eso, como es una única tupla, pues nos van a dar un único delito. Un único delito. Ajá. Ya, porque sí en los ejemplos que no traes, pero que los vimos, generabas muchísimas dependencias funcionales en la base de datos que consideramos y muchas eran o eran triviales de tipo geográfico o eran como las que acabas de mencionar, donde el antecedente se instanciaba de manera única y por lo tanto y el consecuente también de manera única, y eso sugería que había una dependencia funcional. Con las funciones de similitud que consideramos, entonces se obtenían dependencias funcionales un poco más sólidas, ¿no? Que no cayeran en este caso de que nada más hubiera instanciaciones únicas. No, con funciones de similitud, de la misma manera se tuvieron también dependencias funcionales más o menos de este tipo. Ajá. O sea, incluso con funciones de similitud, no fue posible encontrar dependencias funcionales que no pudiéramos llamar pues triviales, o digamos por la situación geográfica, o porque tengan asociada también el atributo coordenada, y esto ya no nos permita tener más información. Ya, porque con algunas otras técnicas de recuperación de conocimiento habíamos conjeturado una norma, ahora no está Alejandra, habíamos conjeturado una regla de que en función de la cercanía a un cierto hospital se iba a incrementar la aparición de ¿cómo se llama la enfermedad de la sangre? ¿El cáncer de la sangre? ¿Leucemia? Ajá, ¿Cuál? Leucemia. Entonces,
Entonces, en función de la cercanía con un hospital, se incrementaba la leucemia, lo que parecía que no había ninguna relación. Sin embargo, era conocimiento adquirido con otras técnicas de minería de datos de la base de datos que habíamos examinado. Y aquí también pueden aparecer dependencias funcionales increíbles desde un punto de vista intuitivo, pero es porque valían en la base de datos que habíamos considerado. O justo un ejemplo como ese suena bastante razonable. Ajá. Uno puede pensar que la hora y la coordenada, si se toma una bola de cierto radio, o sea, justo no se toman coordenadas exactas porque eso no sería tuplas únicas, pero tomando una bola de cierto radio con una coordenada y una hora, podrían de manera natural determinar un delito. Se podría pensar que es Sí. una persona o grupo delictivo que trabaja en esta zona y que realiza siempre el mismo delito, ¿no? Exactamente. Entonces, justo con funciones de similitud, relajando la coordenada, sí se pueden obtener este tipo de... Exactamente. Es el tipo de relaciones que se ven con algunos otros ejemplos. Hubiera sido conveniente que tuvieras esa información a la mano para verla acá. Es que sí, en coordenadas cercanas a bancos, cuando vayan a abrir o cuando vayan a cerrar, se incrementará el asalto a mano armada. Es ese tipo de cosas. Sí. Ya, y de hecho sí hice ese tipo de pruebas, o sea, porque pues es lo que se ocurre, ¿no? Como vio, vamos a poner función de similitud para las coordenadas, para que sea, en vez del punto exacto, ¿no?, el que sucedió, pues que sea un área un poco más grande. Pero incluso de esa manera sí se limitaban, tal vez hace falta una cantidad mayor de registros, o sea, incluso a pesar de que la base de datos parezca bastante grande, tal vez hace falta una cantidad mayor de registros para que con estas restricciones no se nos limite a una única tupla. Bueno, ahora iniciaste tu presentación con el algoritmo intuitivo de estar viendo todas las posibles combinaciones y para cada posible combinación de los antecedentes ver que efectivamente haya instanciaciones únicas en los consecuentes. Hacer eso de manera exhaustiva pues es muy complejo, tienes una complejidad exponencial. Cuando acudiste al algoritmo de Taine, vimos que este algoritmo era muy eficiente porque se hace podas de manera muy ingeniosa y entonces está descartando muchos casos que le evitan hacer la búsqueda exhaustiva. De una complejidad exponencial del algoritmo intuitivo a una complejidad casi de comportamiento casi polinomial, pero no siempre será polinomial, habrá instancias donde igual tenga un comportamiento exponencial. Hay una reducción de complejidad importante que fue por lo que nos inclinamos a utilizar el enfoque de T. ¿Cuál estimas tú que sería la complejidad mínima para el descubrimiento de dependencias funcionales? La complejidad para T. La complejidad en tiempo mínima para realizar el descubrimiento de dependencias funcionales. O puesta en otras palabras, la misma pregunta. ¿Crees tú que hay un algoritmo más eficiente que el de Taine? Sí existen algoritmos que pueden ser, es que también es esa parte ya no la simplificará mucho, pero sí hice una búsqueda de muchos algoritmos para dependencias funcionales y tienen esto, ¿no? Unos son sensibles al número de atributos, otros son sensibles al número de tuplas. Entonces también uno prefiere utilizar el algoritmo
que sea pues más conveniente según el tipo de base de datos. Por ejemplo, podría tener una base de datos con simplemente 5 atributos y muchísimos registros. Entonces, pues tal vez un algoritmo que sea por conjuntos es mucho mejor que el algoritmo TEI. O incluso utilizar también algún otro algoritmo. Hay varios papers con pruebas de desempeño en los cuales se muestran los cambios dependiendo de pues sí, o sea, como de diversas bases de datos, cómo se comportan, y la verdad es de que se comportan bastante diferentes. Sí, depende mucho también de cómo es tu base de datos respecto al número de atributos y al número de tuplas. Y bueno, pues dice Manila que pues sí, que hizo una demostración en la cual la complejidad mínima para hacer esto es P log P, donde es el número de atributos, pero pues no hay ningún algoritmo que haya llegado hasta allá. La verdad está bastante complicado, porque sí hay que revisar pues cada uno de los elementos del conjunto de potencia para verificar si existe una dependencia funcional. Ajá, entonces tú nos recomendarías un método universal, está dependiendo del tipo de bases de datos, ¿sí? Así es. Ahora, mi interés en que realizaras esta tesis es que al descubrir dependencias funcionales vas a encontrar enunciados de que sí se cumple el antecedente 1 y el antecedente 2 y el antecedente 3, entonces se va a cumplir el consecuente. Eso es una cláusula de Horn. Se cumple un consecuente si se satisface un conjunto de antecedentes. Y cuando tenemos unas cláusulas de Horn, podemos realizar deducción automática y entonces conjeturar algunas cosas para hacer diagnóstico y pronóstico. Está sucediendo tal cosa porque se dieron tales o cuales condiciones. O si se cambian tales condiciones, se puede esperar que se supriman algunas consecuencias. Entonces es por eso que me importaba hacer este estudio, pero pues vemos que tiene muchas limitantes. Es muy complejo construir todas las dependencias funcionales. Estamos dependiendo mucho del ruido, y si atendemos a la exactitud de los parámetros, entonces casi cada tupla nos va a dar una regla funcional y vamos a tener algo que es inútil. En recuperación de conocimiento, ¿tú llevas el curso de minería de datos? No. Ajá. Hay otras técnicas. Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿cómo, después de tu experiencia, cuál verías tú que sería el alcance del álgebra relacional, que fue el que utilizaste, para recuperar conocimiento? La limitación, según lo que vi, es que se tiene que tener, digamos, previamente en la base de datos, pues, por decirlo de alguna manera, relaciones ya esperadas, o sea, cosas que tú ya esperarías que estuviesen relacionadas, y con las dependencias funcionales verificar que en efecto tienen esta relación, o con las dependencias funcionales con alguna medida de similitud, pues tal cual verificar esto. Pero sí se tiene que tener ya, pues digamos, esta, no sé, como relación esperada, conocida. Bueno, y finalmente, el uso de las dependencias funcionales para el diseño de bases de datos, pues es una técnica común, y hay muchos usos de las dependencias funcionales. También hay implementaciones eficientes como la que usaste, TEN, y otras más. Entonces, si ya es un área tan estudiada el diseño de bases de datos y el uso de herramientas para diseño y consulta de bases de datos, ¿cuál estimas tú que son tus contribuciones en este trabajo? La principal contribución es esta modificación al algoritmo T,
en el cual se hace el cambio de cómo se generan las clases de equivalencia. Y bueno, verificar que sí nos puede ser útil para encontrar conocimiento, no obviamente no en todas las bases de datos, pero sí existen casos en los cuales nos puede ayudar a encontrar conocimiento y verificar Ajá. las Entonces, en anomalías. las otras bases de datos, no precisamente en la de crímenes, ahí pudiste localizar un mayor conocimiento, ¿sí? Así es. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consideraron otros modelos de bases de datos? Además del relacional. Es que específicamente las dependencias funcionales sirven para, bueno, tienen que ser una base de datos relacional. Bueno, gracias. Una decisión.